invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. 8 de la mañana, 37 minutos. Julián Chica Cardona, escritor, historiador, gestor cultural, miembro numerario de la Academia Caldense de Historia. Bienvenido, Julián, muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Un saludo a los compañeros del Control Master, al doctor también Germán Aguirre y a todos los oyentes y televidentes de este programa. Habíamos mencionado en una sesión anterior que para el año de 1912 en Pereira se había constituido, en la Notaría Primera de Pereira, se había constituido mediante escritura pública una sociedad anónima de energía eléctrica para construir una planta a las orillas del río Otún en la salida para Manizales. Precisamente esa salida para Manizales hace referencia a lo que hoy se conoce como el barrio El Balso, es decir, en jurisdicción de Santa Rosa de Cabal en ese entonces, y hoy jurisdicción del municipio industrial de Dos Quebradas. Esta sociedad anónima, que para 1912 ya estaba constituida jurídicamente y que a partir de entonces materializa la construcción de una planta de energía en torno a la cual se consolida un conglomerado industrial de diferentes procesos, se convierte en pionera del tema eléctrico en lo que era el departamento de Caldas, incluso pionera de las sociedades anónimas o empresas de energía eléctrica que posteriormente surgieron en Manizales, que era la capital. Allí, desde las instancias gubernamentales, en 1916, o sea, ya un lustro después de la experiencia que ya estaba funcionando en el municipio de Pereira, la personería aboca ese tema y empiezan un ejercicio de generar plantas eléctricas para los diferentes municipios, los cuales luego son también la semilla para conformar la empresa que suministra energía, incluso hoy, para esta localidad. La Ley 109 de 1936, o sea, estamos hablando de más de 20 años después, y su decreto reglamentario 1606 de 1937, proferidos dentro del marco de la reforma constitucional de ese año 36, se sentaron las bases para que el gobierno nacional entrara a regular la actividad en el sector eléctrico en Colombia, estableciendo un esquema tarifario a lo que se agregó la autorización para que este mismo sistema construyera plantas hidroeléctricas y proveyera el servicio según la ley 126 del 38, donde notamos entonces que por primera vez aparece la intervención del Estado en lo relacionado con la prestación del servicio público de energía eléctrica durante el gobierno del presidente Eduardo Santos, al promulgar la ley que acabo de mencionar. El encabezado o el título de esa ley es sobre el suministro de luz y energía eléctricas a los municipios, la adquisición de empresas de energía eléctrica y la intervención del Estado en la prestación de los servicios de estas mismas empresas. En la ley se establece que el suministro de energía eléctrica es un servicio público fundamental y en su establecimiento
desarrollo y financiación cooperarían la nación, los departamentos y los municipios. Si recordamos, hasta avanzado la segunda mitad del pasado siglo XX, en la mayoría de los municipios, por lo menos en los nocheros, en los cajones de la alacena de la cocina, en los lugares donde se pudieran conservar elementos importantes de la casa, las llaves, en fin, herramientas, elementos de necesidad continua y de uso continuo, no faltaban las velas. Y muchas de esas viviendas ancestrales tenían sus propios candelabros, sus propias recipientes en los cuales se podía mover el habitante, la persona, el miembro de la familia, con ese candelabro hacia el lugar donde tuviera que desplazarse, y de esta manera pues el elemento lumínico podría prestar un servicio mejor, mientras el habitante de la familia tenía sus manos libres para cualquiera que fueran las labores. De modo entonces que para el pasado siglo XX, el comercio de la parafina, el comercio de la producción de velas, del cual hubo talleres en muchos lugares, en muchos municipios, y hubo fabricantes de velas, que hoy vemos que uno de los únicos consumidores son los templos, las iglesias, donde se utiliza este elemento lumínico, y en la mayoría y en las fincas también. Pero entonces las nuevas generaciones no conocieron esa época de escasez de la luz, en la que la luz era producida por el fuego, el cual pues fue causante también posteriormente de innumerables emergencias en los municipios. No olvidemos los incendios de Manizales en 1925 y 1926, causados precisamente por velas encendidas, veladores, que se quedaban en algún lugar mientras los ocupantes de la vivienda estaban ausentes. El punto entonces es que la Asamblea Departamental de Caldas, para esa época, cuando estamos hablando de la ley de 1938, durante el gobierno del doctor Ernesto Arango Tavera, gobernador de Caldas, ya expidió para 1943 una ordenanza en tal sentido que garantizara el suministro de energía para dicha región en crecimiento, y se conformó una sociedad de responsabilidad limitada con un capital de 510,000 pesos, de los cuales el 51% sería aportado por la nación, el 20% sería aportado por el municipio de Manizales y el 20% por el departamento de Caldas. El restante 9% lo cubrirían los municipios de Neira, Villa María, Chinchiná, Palestina y Santa Rosa de Cabal, a la cual correspondía esta sección o esta fracción rural que hoy es el municipio de Dos Quebradas. Entonces, con los activos de sus propias plantas hidroeléctricas municipales, ellos entrarían a completar el capital de esta sociedad. Dicha sociedad llevaría el nombre de Central Hidroeléctrica de Caldas, o sea, la CHEC, protocolizada mediante escritura pública 423 del 26 de febrero de 1944 ante la Notaría Primera de Manizales. La Compañía Cafetera de Manizales, en asocio con algunos santarrosanos pudientes, montó también para 1916 una planta eléctrica a la orilla del río Campo Alegre para proporcionar la fuerza motriz a las trilladoras de café, al igual que suministrar el alumbrado eléctrico
de la población, es decir, el espacio público, los parques, las calles, los lugares de tránsito para los transeúntes, y con esto pues fue una novedad en el pueblo de las Araucarias contar con energía eléctrica ya para el año de 1916, gracias a los remanentes del café, a las utilidades ya, a los recursos de capital generados por la explotación del café. En este servicio pues resultó impagable para las personas, y por lo menos los menos favorecidos, los de menos recursos, y el alcalde don Martiniano Trujillo, abuelo materno del expresidente César Gaviria, intervino en favor de sus gobernados, pero al no haber acuerdo creó la Junta de la Planta Eléctrica y Acueducto, y en un santiamén hizo construir la obra, dotando las calles de alumbrado eléctrico en la noche, pero a costa de la suspensión del acueducto, porque ambos servicios operaban con la misma fuerza hidráulica. El ingeniero Alejandro Villegas instaló un primer dinamo de 37.5 kilovatios, que posteriormente fue reemplazada por otra de 90 kilovatios, a la que se le acopló una adicional de 312 kilovatios para sumar 402 en el año de 1944, en el marco de la conmemoración del centenario de Santa Rosa de Cabal. El 25 de diciembre de ese mismo 1916 se prendieron por primera vez los faros de la empresa eléctrica municipal de Santa Rosa de Cabal, de lo que el señor alcalde Genaro Trujillo Gómez dio cuenta al prefecto provincial en Pereira. Recordemos que para ese entonces las prefecturas eran una instancia jerárquica superior a los distritos parroquiales, y era intermedia también con respecto a la gobernación de los departamentos. Él reza en este documento, dice: de suma importancia y trascendencia es la inauguración del alumbrado eléctrico municipal, placentero y fausto acontecimiento que el pueblo celebró con civismo y entusiasmo el 25 del presente mes. Esta nota aparece en el archivo municipal de Santa Rosa de Cabal en el folio de dicho año. De ahí se entiende cómo el caserío de la Capilla contaba con energía eléctrica ya en 1938, sin que existiera aún la CHEC, que esa fue a partir de 1943. En 1938, dice la nota, la energía venía directamente de Santa Rosa de Cabal y era cobrada cada mes por el señor Rosalino López. Posteriormente, la oficina estableció en la tienda de doña Cristina Sánchez, donde se pagaba este servicio al señor Pedro Vargas, quien era el tesorero. Entonces vemos dos puntos extremos, digamos, de la línea poblacional del futuro municipio industrial, como centros poblados, ya con una dinámica propia, con unas conexiones industriales y unas conexiones de capital diferentes, como el caso de lo que hoy es el barrio El Balso, o lo que se conoce como Tun, con el conglomerado industrial que giró en torno a esta sociedad anónima de generación de energía eléctrica, ubicada en ese lugar, y que aglutinaba alrededor de 9 actividades industriales generadoras de empleo y obviamente jalonadoras del poblamiento, y que es anterior a la conformación del centro poblado de la Capilla, que surge a partir del detonante de la construcción de la carretera
a Santa Rosa de Cabal, acometida por la Sociedad de Mejoras de Pereira, según actas que aparecen pues en dicha entidad, y con recursos de los ciudadanos. Dicha obra pues fue realizada por el ingeniero Giovanni Di Citi en 1926 y fue inaugurada finalizando ese año, porque pues la obra sencillamente se limitó fue al corte de unos taludes con un bulldozer y pues los vehículos, las berlinas que existían en ese momento, vehículos muy básicos, muy elementales, lo que necesitaban era precisamente un aplanamiento y no, pues no tenía en esa época mayores exigencias como aparte del descapote, que hubiera un recubrimiento en material pétreo, o que hubiera pavimento, o que existieran otras mejoras transversales, recolecciones de las aguas lluvias, de modo que de esta manera básica se hizo la apertura de los alrededor de unos 5 kilómetros, por lo menos hasta la parte alta en Boquerón, porque de ahí en adelante no ofrecía las dificultades que planteaba realmente el suelo en la falda del rodeo. Con esto encontramos esa tarea titánica que estos ciudadanos de la época, pioneros de la transformación del territorio, iniciaron para poner en valor la zona, poner en valor este espacio geográfico y lograr la transformación que observamos hoy, que somos testigos presenciales de la gran evolución que ha tenido este municipio industrial. La energía eléctrica jugó un papel muy importante, y de esta planta que funcionaba en Santa Rosa de Cabal, se nutrió también el proyecto del Club Campestre, ubicado en la Víbora, del cual, previo a la conformación de la central hidroeléctrica de Caldas, hubo muchísimas quejas porque la calidad del servicio, el tema de la continuidad del servicio, el bateaje también para que sirviera en el funcionamiento de los aparatos electrónicos que estaban en el lugar, y la iluminación fueran satisfactorios. Entonces ya con el ingreso de la central hidroeléctrica de Caldas, de la cual hay una subestación en Santa Rosa de Cabal, en el sitio de La Hermosa, y otra subestación en el sitio de Pereira, dan un salto en el momento en que se asocian los industriales de la región, cuando ven que la demanda para ellos es mucho más alta y requieren una línea de alta tensión, o sea, que conocida como la línea de 33.000. Ellos mismos asumen la tarea de proveerla, de instalarla, de asegurarla para el municipio de Pereira, y a partir de entonces generan una independencia de la CHEC, se separan de la CHEC, y esta línea entonces empieza a tener ya un proceso autónomo de administración y mantenimiento, que es el que está ahora en servicio en el municipio de Pereira. Entonces ese salto obviamente vuelve y retoma la energía, el suministro de la energía en la Virginia y en los municipios del occidente del departamento de Risaralda. Eso en cuanto corresponde a esta parte sur de lo que era el departamento de Caldas, y que hoy está enmarcado en la seccional del departamento de Risaralda. Pero aquí no para, porque realmente la idea de la línea de los 33.000 voltios es
ya tenía otro antecedente desde el momento en que se pensó y se acometió la tarea de crear la microcentral hidroeléctrica de Dos Quebradas, a la cual nos vamos a referir en el próximo programa. Muchas gracias por su atención y los invitamos para el próximo martes. Bueno, estamos terminando el informativo del Eje Cafetero.